¿Cuál es la perspectiva correcta de un cristiano frente a la teoría del Big Bang? Una pregunta un poco compleja, ¿verdad? Algunos ni sabrán realmente qué es el Big Bang o cuál es esa teoría de que está hablando el hermano. Otros hemos sido educados en la generación donde desde niños en el colegio nos decían el Big Bang. Por favor, los que tienen la cámara, el audio encendido y están haciendo otras cosas, desconecten el audio, concéntrese en el estudio. Preferiblemente la segunda. ¿Cuál es la perspectiva correcta de un cristiano frente a la teoría del Big Bang? Pues primero que todo tenemos que preguntarnos qué es la teoría del Big Bang, ¿cierto? El Big Bang es como los astrónomos explican la forma en que comenzó el universo. Es la idea de que el universo comenzó como un solo punto y luego se expandió y se estiró para crecer tanto como lo es ahora y todavía se está extendiendo. Cierro comillas. Esto es de la enciclopedia NASA de ciencia Spaceplane en nasa.gov. La NASA es una explicación de la NASA de esa teoría y es el universo empieza en un punto, ¡puf!, la gran explosión y todo el universo se expande por una explosión. Ese es el Big Bang en resumen, porque estos son respuestas cortas, breves que podamos digerir fácilmente. Claro hasta ahí que es la teoría del Big Bang. El tema es que esta teoría nos la han enseñado mucho desde niños, ¿verdad? Con muñequitos y todo el tema. A mí me la enseñaron como una teoría válida, como una teoría real, ¿cierto? Y cuando nosotros nos convertimos a Dios, decimos, dejemos de creer en esa teoría porque esa teoría no es de Dios, ¿verdad? Y muchas personas ateas le dicen a uno, yo no creo en el Génesis, como pasaron las cosas. Yo creo en el Big Bang porque eso sí es ciencia. ¿O no les ha pasado algo? ¿Verdad? Yo creo en el Big Bang porque eso es lo que dice la gran comunidad científica del mundo. Todo empezó en una explosión de energía y se crearon todas las cosas perfectas. Sacan pecho siendo ateos, ¿no? Para la gran sorpresa, hermanos, a veces hay ignorancia entre los creyentes y ateos en cuanto a este tema. Porque hay una gran sorpresa en esto y es que la teoría del Big Bang fue propuesta por un creyente. En el año 1927, un astrónomo llamado George Lemaitre tuvo una gran idea. Dijo que hace muchísimos años el universo comenzó como un simple punto. Dijo que el universo se había extendido y expandido hasta llegar a tener el tamaño actual. Ahora, hermano, esto también es sacado de la enciclopedia NASA, Ciencia Space Place, nasa.gov. Siempre que hablemos de estos temas, hermanos, tenemos que apelar a fuentes confiables, tanto para refutarlas como para respaldarlas, ¿verdad? En nuestros razonamientos. Porque hay muchos cuentos por ahí. Incluso esto fue creado por un creyente. Mírenla, esto es sacado de, ahí les dejo la referencia en la parte de abajo, si quieren investigar más al respecto de la biografía de este hombre. George Henry Joseph Edward Lemaitre, 17 de julio de 1894 al 20 de junio de 1966 vivió. Fue un sacerdote, matemático, astrónomo y profesor de física en la selección francesa de la Universidad Católica de Louvain. Hermanos, un sacerdote, un creyente. Entonces ahí es donde nos surge la pregunta, ¿cómo un creyente propone? Porque a pesar de que fuera católico, está en una doctrina equivocada, cree en Dios y cree que Dios es el creador de todas las cosas. Y propone esta teoría. Queda uno un poco confundido, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo alguien hace eso? Y ahora es la insignia del ateísmo. Nosotros los ateos dicen, creemos en el Big Bang porque no creemos en las fábulas, que ellos llaman así, ¿no? A la historia de la creación de Dios, que Dios creó todas las cosas.
Nos surge un interrogante, o a mí me surgió cuando investigaba este tema, pues ¿de dónde nace el nombre del Big Bang para entenderlo mejor? Me llevó una gran sorpresa también. El término Big Bang fue utilizado por primera vez por el astrofísico británico Fred Hoyle, Hoyle durante una transmisión de radio en 1949. Aunque Hoyle era crítico de la teoría y prefería un modelo alternativo para explicar el origen del universo, usó la expresión Big Bang para referirse a la idea de una expansión repentina a partir de un estado inicial extremadamente denso y caliente. Él en la emisora usó el término despectivamente, burlándose. Dijo, hay científicos que dicen que eso fue un Big Bang, una explosión repentina. O sea que el Big Bang es una expresión que se usó para burlarse de aquella teoría. El nombre original de esa teoría es la expansión del universo. ¿Mm? La denominación se pluralizó, o sea, se empezó a usar, empezó a ser usada por mucha gente y finalmente fue adoptada como el nombre convencional para describir el comienzo del universo. Esto es de la Enciclopedia Humanidades, de Editorial, etc. Entonces, amados hermanos, un científico se burló de esta teoría porque dijeron que había sido así, un Big Bang, ¿verdad? Pero hermanos, hay algo muy especial en esto cuando hablamos de esta teoría y es que el mismo que la propuso, creyente, ¿cierto? Católico, académico, el mismo matemático, astrónomo y profesor de física, no veía contraria a su teoría con la existencia de Dios, hermanos. Lemaitre no tuvo inconveniente en plantear un universo. Con el gordo. Con a cargar tu celular, amor. Hermanos, por favor, si no van a poner atención al estudio, se pueden desconectar o apagar su micrófono una vez más, por favor, hermanos. Si no van a salir en YouTube así, interrumpiéndolo. Entonces dice, Lemaitre, abro comillas, Lemaitre no tuvo inconveniente en plantar un universo con un pasado infinito. Sus estudios de filosofía tomista le habían mostrado que esta tesis no contradecía su creencia en un Dios hacedor del mundo, ya que un universo creado no necesita un comienzo en el tiempo. Conocemos el origen temporal del cosmos por medio de la revelación sobrenatural, pero en teoría nada impediría que Dios hubiera creado el universo desde siempre. Cierro comillas. Esto es de un blog creado por el mismo George Lemaitre. ¿Mm? Esto era lo que él pensaba. Entonces, amados hermanos, esta teoría lo que era que este sacerdote científico quería darle una explicación científica a la creación bíblica, donde la tierra estaba desordenada y vacía, porque antes, cuando se creó el universo, tuvo que haber sido creado con una fuerte energía y así. Eso no fue un proceso, no, fue así, un Big Bang, ¿verdad? Esa fue la explicación que trató de, y obviamente detrás de eso hay mucha ciencia, ¿no? Dice que era que había bastante energía calórica y en un momento dado explotó y los primeros elementos de energía fue el neutrón y el protón y él empieza a explicar a partir de esa teoría pues muchas cosas científicas, ¿no? Pero lo que quería era por medio de esta teoría dar una explicación científica a la teoría, o a la teoría no sé, perdón, a la historia del hombre, a la real, cuando Dios creó el universo, cuando no solamente el hombre, sino el universo. ¿Sí? De una fuerza inteligente creadora. Claro, incluso, hermanos, él era, su obra y sus investigaciones tuvo mucha relación con uno de los genios de la historia, Albert Einstein, y han escuchado hablar de él muchos, y pasaba lo siguiente,
Abro comillas, también del mismo blog de la Universidad de Navarra, dice esto, abro comillas. De todos modos, Einstein nunca admitió que el cosmos hubiera podido tener un comienzo. Su idea era panteísta. ¿Qué quiere decir el panteísmo? Pues es la creencia de moda, hermano. El panteísmo dice que el universo, la naturaleza y la deidad de los monoteístas, que los monoteístas llaman Dios, son equivalentes. Es decir, dice que la naturaleza y el cosmos y todo es Dios. Eso es Dios. Lo que pasa es que los creyentes le pusieron un nombre, pero la naturaleza es Dios. Lo creado es Dios. Eso decía Albert Einstein, ¿cierto? Su idea panteísta del mundo le impidió admitir tal asunto. Es más, creía que Lemaitre quería introducir en la ciencia la creación divina. Entonces no es una conjetura mía, hermano, sino el mismo Albert Einstein decía, este hombre lo que quiere hacer por medio de esta teoría es darle una explicación a la creación divina. ¿No les parece que esa información en nuestra generación fue como el teléfono roto? Nos hicieron pensar que era una teoría contraria a la Biblia, cuando lo que quería este hombre era darle una explicación científica a la creación divina, decir sí hubo un creador y debió haber sido en un Big Bang, en una explosión de energía cuando todo se creó. Así lo deja uno bastante, ¿cierto? Lo deja uno pensando en que todo lo que nosotros nos enseñan, nos dicen y lo que nosotros llegamos a pensar, amados hermanos, debemos pasarlo por el filtro de la razón, de la ciencia, ¿cierto? Y de la Biblia. Si no, hermanos, vamos a repetir cosas. Es decir, en resumen, hermanos, la respuesta a esta pregunta de cuál es la perspectiva correcta de un creyente frente a esta teoría es, primero, la teoría del Big Bang en sí misma no contradice la premisa que Dios es, que Dios es creador. ¿Por qué lo decimos? Porque el mismo autor, el mismo que propuso la teoría, lo creía y por eso la propuso, porque no era contraria a la creación divina, ¿verdad? Dos, no, perdón, primero, dice que el universo comenzó en un solo punto. Así, de eso dice la teoría. Dos, fue propuesta por un creyente. No tiene nada que ver con el ateísmo, hermanos. Y eso es una posición que nosotros podemos también, digamos que no compartir, pero sí tener la ciencia de decirle a alguien, oiga, pero ni siquiera esa teoría está contraria al modelo de la creación divina, entonces, ¿por qué es usada en contra de la creación divina? No tiene sentido, ¿verdad? Y tres, su intención era darle una explicación científica a la creación divina. Hermanos, pero aunque sabemos que el universo fue creado por Dios, no podemos basarnos en esta teoría. ¿Saben? No podemos tampoco basarnos en ella para explicarlo porque son muchas especulaciones. ¿Ven? Entonces mucha gente en el medio cuando hablamos de Dios nos va a decir, no, yo no creo en la Biblia, yo creo en el Big Bang. La respuesta es, el Big Bang es una teoría inspirada en que, y no contraria a que hay un creador, ¿verdad? Pero son muchas especulaciones como para creer en ellas. Les voy a explicar por medio de estos principios bíblicos que tenemos que tener en cuenta para cualquier asunto de este calibre, hermanos, en esta área. Primero, Juan 3:11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Esto lo decían los apóstoles porque ellos hablaban de lo que sabían, ¿cierto? Que era lo que habían escuchado del Señor, igual nosotros. Sabemos de lo que hablamos, o sea, hablamos de lo que sabemos. Sabemos que el Señor al principio, ¿cierto? Creó todo con cierto orden, como lo vemos en Génesis, y de cierta manera, y hasta ahí no sabemos más. Él dijo, hágate la luz, se hizo la luz, ¿cierto? Separó la luz de las tinieblas, ¿se acuerdan? Etcétera, etcétera. Hasta ahí sabemos. Y de lo que sabemos, hablamos.
Distinto uno decir, hace 60 millones de años pasó esto, o hace tantos años pasó esto o lo otro, y yo creo que podía ser así. Lo que han hecho con las teorías es tratarlas de compartir como algo cierto, cuando son simplemente teorías. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Es importante que todo lo que aprendemos, incluso en nuestra educación tradicional, lo examinemos. No lo comamos entero, no lo repliquemos ni lo compartamos, pero tampoco lo refutemos porque sí. No, examinémoslo todo, manitos. Esa es la instrucción para tener un buen discernimiento. Y Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estaban hablando de hermanos que eran más nobles. ¿Cómo es ser noble? De corazón. Así miren, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Para entender este tipo de asuntos, es necesario primeramente ir a la fuente, que es la palabra, y tener la solicitud, la disposición de escudriñar las escrituras y saber lo que es la verdad, porque Cristo nos dio la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Escudriñando cada 8 días las escrituras, no dice así, dice escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, nuestra fuente de conocimiento es la palabra. Y lo que nosotros tenemos que examinar cuando alguien nos dice algo es examinar en la palabra y esas cosas que nos dicen son así. Y no al revés, como trató de hacer este sacerdote, que trató de darle una explicación científica cuando el Señor no nos explicó cómo fue que fue hecho científicamente. Pueden haber conversaciones muy interesantes y estudios muy interesantes, y es bueno, búsquelos, háblelos, tenga entendimiento, si te entrelazan, si te acomodan, si encajan perfectamente con la palabra, hemos encontrado la ciencia, ¿verdad? Y estas cosas nos van a dar un buen marco de referencia espiritual para poder investigar aquellas cosas que dicen los hombres de semejante calibre, ¿no? Que esto fue creado así, esto fue creado así, y hace tanto, al final, hermanos, debemos preguntarnos, ¿es una teoría confiable o no es confiable? En este caso, es una teoría que no atenta contra el creyente ni contra nuestras creencias, pero también son especulaciones que no debemos defender a capa y espada. Los invito a que las estudiemos si quieren, tengamos un entendimiento más amplio de la teoría como tal, pero nosotros ya no andamos bajo teoría, sino bajo la verdad de la palabra de Dios en cuanto a asuntos del Creador, ¿verdad? Y por último, perdón, antes de eso, ¿hay alguna pregunta, hermanos, hasta ahí respecto a este tema? No, hermanito, gracias. Ok, perfecto. Entonces, claro, ¿cierto? ¿Quedó claro? Ok.